Mi nombre es Juan Carlos Ponce Rodríguez. Soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral del quinto semestre en la Universidad Udabol. Este es un video para la materia de profetas mayores que nos dictó la licenciada Yanine Guiteras. Al estudiar los profetas mayores pude entender mejor la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pude ver el amor incondicional de Dios. Y me he preguntado, ¿cómo alguien puede amar tanto? Cuando hacemos eso los seres humanos y no somos correspondidos en nuestro amor como lo fue Dios, entonces nosotros nos deprimimos, llegamos al extremo a veces, ¿no? Pero entendí que Dios es diferente, muy distinto a nosotros. En el profeta Isaías pudimos ver, ¿no? La licenciada nos dio que pudiéramos exponer capítulos por grupos y ahí analizamos un poco más. Entonces yo entendí que Dios no era un Dios que llamaba al arrepentimiento, pero el pueblo de Dios no aceptaba su arrepentimiento. El pueblo de Dios también recibió la promesa de una restauración, un cambio de corazón, pero no lo aceptó tampoco, ¿no? Y los reyes eran en la época de los reyes se está hablando de Isaías, eran tan desleales al Señor, infieles, desobedientes, que Dios en algún momento del libro dice, bueno, voy a mandar a mi siervo, al Mesías, es Jesús. Y él iba a venir como un rey servidor, ¿no? Un rey que iba a venir a libertar, realmente a libertar a su pueblo, no del imperio babilonio, ¿no? Como en este caso, sino del pecado. Entonces, cuando llegamos a Isaías 61 y expusimos ahí, pudimos ver más claramente lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Acerca de que Jesús aquella mañana de sábado abrió, en el capítulo 4 de Lucas, ¿no? Abrió del libro de Isaías 61 para hablar acerca de su obra de redención para nuestro mundo, de su obra de liberación del pecado. En el libro de Isaías podemos ver que Dios, cuando no queremos permanecer en la fidelidad, en la lealtad, no tiene otro recurso sino que buscar otra alternativa, ¿no? Y nosotros estamos puestos a un lado. Cuando vimos al profeta Jeremías de este muy muchacho, ¿no? Adolescente prácticamente lo llamó el Señor. Vimos cómo el Señor lo templó, ¿no? Lo exigió a Jeremías. Le hacía falta porque Jeremías fue un pueblo tan rebelde, ¿no? Que no quiso recibir de parte del Señor las promesas, ni siquiera la de nuevo nacimiento. Entonces Jeremías trató de persuadir a los reyes y no quisieron. Cuando reflexionábamos en la clase con la licenciada Janine, vimos todo esto, ¿no? ¿Cómo puede haber un corazón tan duro? Entonces en Jeremías pudimos ver que este profeta amaba tanto a Dios y que cuando vino la desolación, cuando vino la toma de Jerusalén, él lloró amargamente, desconsoladamente, y no porque fuera un llorón, no, sino porque amaba tanto a Dios y él se identificó con su pueblo. Entonces el Señor le permitió ver ahí, ¿no? Como, Jeremías vio la hambruna en el sitio, la destrucción del templo, el casi exterminio del pueblo de Dios, ¿no? Entonces entendí que Dios tiene tolerancia con el pecado, pero en algún momento de esos viene el juicio, ¿no? Hay que pagar. Ahora, cuando estuvimos estudiando Ezequiel, en Ezequiel vimos cómo Dios, no fue una arbitrariedad que el templo fuera destruido, una arbitrariedad de parte de Dios, sino que los judíos nos muestran las visiones de Ezequiel cómo los reyes, los príncipes, los gobernantes y hasta los sacerdotes pecaban en el templo, ¿no? Pecaban cada vez peor. Y el Señor le mostró en esas visiones, ¿no? Y cómo la presencia del Espíritu Santo se fue retirando de este pueblo. Pero también vimos cómo Dios tenía a sus fieles hijos, ¿no? Entonces era para reflexionar, entender que, claro, Dios nos ve, ¿no? Todo lo que hacemos y finalmente ya tiene que hacer su obra de retirarse, ¿no? De nuestro corazón si resistimos al Espíritu Santo, como les pasó a los de Judá. En el libro de Daniel, qué interesante las profecías escatológicas. La licenciada nos motivó a investigar acerca de las profecías escatológicas y a ver en qué creíamos. Muy interesante, ¿no? Es diferente cuando un catedrático da solo información y más información, y es distinto cuando un catedrático da información, pero también llama a la reflexión, hace pensar, hace analizar, para que así entendamos el propósito de los libros sagrados y podamos compartirlo con la hermandad también. Ese fue el caso de la licenciada Janine, nos hacía reflexionar bastante. Yo entendí en Daniel que Dios es un Dios que a todos nos mira, ¿no? Seamos creyentes o no, y va viendo lo que hacemos y nos va llamando la atención y quiere que razonemos de causa a efecto, que entendamos que va a haber una siembra y una cosecha inevitable. Y esa es la historia del libro de Daniel.
juicios, más juicios, pruebas, juicios. Y ahí entendí en el capítulo 8, versículo 14, que es el inicio del juicio final en su primera fase. Y en el contexto, cuando me observé Levíticos 16, pude comprender con mayor claridad lo que está pasando en el cielo, ¿no? Entonces, el día del juicio está con nosotros, pero también es un día de liberación para el que quiere serlo, ¿no? Con los profetas mayores, ¿no? Entendí que Dios realmente nos ama al extremo y sin embargo va a terminar en algún momento con la historia de este mundo, así como lo hizo con Israel, con Jerusalén. Pero el que sea fiel tendrá que serlo hasta el final. Este es un testimonio para la materia de profetas mayores.